La realidad en Estados Unidos, lo que estamos viendo, es una profunda crisis, una crisis sistémica. En términos de conceptos mucho más crudos, es una guerra civil, que la guerra civil entre las dos grandes fracciones de la oligarquía financiera norteamericana. La oligarquía financiera globalista, que deslocalizó sus inversiones en los últimos 30 años, es decir, trasladó sus grandes inversiones de Estados Unidos al mundo, particularmente a Europa y a Japón primero, y luego se concentró en la vieja China británica de Hong Kong, Shanghái. Y la otra, la oligarquía continentalista, es la que no pudo dar el salto a la escala global y alcanzó solo la escala tricontinental, y desde ahí hoy es concentrada en el continentalismo norteamericano. Se hace fuerte desde el Partido Republicano y se hace fuerte librando esta guerra civil, que es muy característica de la caída de los imperios. En todas las caídas de los imperios en la historia de la humanidad siempre está presente una guerra civil. La pregunta que ustedes podrían hacer es, ¿cuándo comenzó esta guerra civil? La declaración de guerra la hace Clinton cuando deroga la ley Glass-Steagall en 1999 y habilita que los fondos financieros de inversión global, que son el principal enemigo de las naciones y de las regiones, lo habilitó para que tuviera su mayor potencia y polenta. ¿Cómo le responden los continentalistas de Texas? Dinamitando las Torres Gemelas. ¿Cómo responden los fondos financieros? Con una corrida después de la caída de las Torres Gemelas. ¿Cómo le contrarresponden los republicanos, los continentalistas republicanos de Dallas? Con la caída, la pulverización de los fondos financieros de inversión global, llamado la caída del Lehman Brothers y de todas los fondos financieros de inversión global, que es el principal actor e instrumento económico estratégico de la oligarquía financiera global. Ese es dato contundente de la historia. Eso abrió un nuevo juego, que es la caída de la oligarquía financiera unipolar como un todo. Y a partir de ahí, 2012, 2014, Brexit mediante, que es cuando se traslada todo esto a la Unión Europea e incluso en la interna británica, comienza un nuevo tiempo histórico. Adentro de Estados Unidos, con la asunción de Trump. Si hay algo disruptivo, es que Trump haya sido presidente de los Estados Unidos. Eso solo ya da una idea de la magnitud de la guerra civil al interior de los Estados Unidos. Pero por otro lado, esto creó las condiciones para la consolidación en China, el regreso del proyecto nacional en China. Imagínense, fines del 2021, Trump derogó el estatus administrativo especial de la City financiera de Hong Kong, que es como una bomba atómica contra los globalistas que dominaban la China británica desde esa City financiera, la de Hong Kong. Y a partir de que Trump derogó este estatus especial, el gobierno nacional y popular chino pudo volver a tomar el control de Hong Kong, de Shanghái y de toda la región de la China británica, región que había perdido en las dos guerras del opio, la de 1832 y la de 1864, una guerra que se prolongó de 1832 al 64. ¿Cuándo recuperó la soberanía el proyecto nacional en China? En el 2021. ¿Qué es lo que construyó las condiciones para esto? La guerra civil en Estados Unidos entre las dos grandes fracciones de oligarquía unipolar financiera.
Incluso esta interna, tuvo impacto crudo y profundo dentro de China. De esto trata este libro, de recorrer los momentos que a veces solamente fueron contados desde lo económico, pero acá lo vamos a contar desde lo económico estratégico, desde lo político, su impacto cultural estratégico y particularmente su impacto técnico militar. ¿Y por qué? Esto obligó a que la oligarquía financiera globalista, mediante la OTAN, a partir del 2014 desembarcara en Ucrania, en Kazajstán y muchos otros lugares, armando sus laboratorios de guerra biotecnológica, bacteriológica y nuclear para construir la posibilidad y el escenario del primer golpe nuclear por cercanía, porque sabe la OTAN que en términos técnicos militares está retrasada respecto de las capacidades que sí tiene Rusia. Lo importante de poner el foco en esta guerra civil entre fracciones de oligarquía, entre la oligarquía financiera global, globalista, y la oligarquía financiera continental norteamericana, es que una tiene su base de sustentación y de proyección de poder a Estados Unidos, y la otra, su base de proyección de poder, es el mundo, es lo global. Pero la arquitectura del poder de la oligarquía financiera globalista unipolar se asienta, se constituye a partir del dominio de las citis financieras de cada país y de cada nación. Con el dominio de la city financiera, su próximo objetivo siempre fue controlar y subordinar los bancos centrales. Por ejemplo, podríamos decir que un primer paso conjunto fue cuando en Argentina, a partir de 1973-74, tomaron la decisión de construir el golpe de Estado del 75-76. Primero a partir de una corrida inflacionaria, hiperinflacionaria, y luego con un golpe de Estado, y su primer gran objetivo fue tomar el control a través de la ley de entidades financieras, del Banco Central y de todos los bancos, y a partir de ahí de la moneda nacional. Controlando la moneda, no importa cuál presidente era elegido democráticamente desde la política, porque quien monopoliza la moneda, si es la política, si es la democracia, pues domina la democracia y la política, pero cuando la monopolizan las oligarquías financieras, desde los bancos centrales, pues el dominio no es otro que oligárquico, no es otro que dictatorial, y esa es la gran confrontación y el modo que toma esa confrontación incluso en Estados Unidos. Por eso, cuando Bill Clinton deroga la ley Glass-Steagall en 1999, inmediatamente la oligarquía financiera continental del sur de Estados Unidos, con centro en Texas, y los Bush, dinamitan las Torres Gemelas. Fue la primera gran respuesta. Y a partir de ahí iniciaron una guerra en el mundo cuyo principal objetivo era la interna entre oligarquías. Una oligarquía yendo por los territorios controlados por la otra fracción de oligarquía. Luego, el segundo momento, con la caída del Lehman Brothers en el 2007-2008, también fue un objetivo central de la oligarquía continentalista tejana, los Bush, porque de última el presidente era un Bush, fueron directamente contra la principal institución económico-estratégica del globalismo financiero, los fondos financieros de inversión global. Es decir, eso que hoy tiene nombre y apellido, Soros
BlackRock, Rothschild, y su principal lugar de asiento son las cities financieras. Y su principal objetivo, el monopolio de la moneda nacional para subordinarla al dólar, al petrodólar, como moneda mundial, monopolizada por ellos y emitida por ellos. Por eso es tan importante entender esto, no solamente en términos de ecuaciones económicas y de datos económicos, sino en términos de lucha entre fracciones de oligarquía en el terreno de la economía. Porque en el terreno de la economía, la interna entre oligarquías financieras la ha construido en un terreno de guerra entre fracciones de oligarquía. Es muy importante poner en claro la llamada guerra de Ucrania. Es muy importante poner en claro este tema porque, primero, a partir del 2014, la OTAN tomó el control de Ucrania. Es decir, los fondos financieros globales crearon las condiciones para un desembarco de la OTAN en términos militares, para una ocupación militar, y a partir de la ocupación militar de la OTAN, un reclutamiento de todas las fuerzas. Primero, que se relacionaban e identificaban con el nazismo, con el viejo nazismo. Y el globalismo financiero, las estructuras financieras globales, esa oligarquía financiera global, realmente consideró que los nazis ucranianos, e incluso considera que todas las fuerzas nazis que quedaron como restos de la Segunda Guerra Mundial, las Gladio, conocida como el tema de las Gladio, son una base de apoyo muy importante para refuncionalizarlas, entrenarlas, armarlas, disciplinarlas y lanzarlas a la arena contra sus nuevos enemigos. Por ejemplo, en este caso, el multipolarismo pluriversal, con centro en China, India, Rusia, Irán, es decir, el mundo, la humanidad. Del otro lado, ¿qué queda? Las oligarquías financieras. Entonces, la OTAN, cuando desembarca en el 2014 y toma el control del gobierno, saca a Yanukovych, el último presidente electo en sentido estricto con las leyes de la democracia. A partir de ahí, Poroshenko, luego Zelensky, son inventos con falsos formatos electorales. E inmediatamente la OTAN empezó a armar sus fuerzas de choque, que en un 70-80% son mercenarias. Las estructuras entrenadas de la OTAN oficiales, como se encontraron en los distintos lugares subterráneos, cuando perdieron el control de esa zona, lo que salen los altos oficiales de la OTAN, sea del origen que sea, franceses, canadienses, norteamericanos, británicos, no importa, polacos, pero el 70% de la fuerza en el terreno de la lucha son fuerzas mercenarias a sueldo, que también vienen de todo el mundo, reclutadas en todo el mundo y presentes en Ucrania para librar esa guerra contra Rusia. ¿Por qué Rusia? Porque suponen que derrotando a Rusia, China e India no tendrían ninguna posibilidad frente al poder nuclear de la OTAN. Ahora, esto Rusia lo sabía, lo venía hablando, lo venía preveyendo desde el 2014. Entonces, en el 2022, luego de la perestroika, de la salida de la OTAN de Afganistán, que fue en noviembre del 2021, que recordemos que la salida de Afganistán es el inicio de la del momento final de la perestroika norteamericana y particularmente la globalista. Entonces, en ese octubre-noviembre de la salida acelerada de la OTAN de Afganistán,
Rusia, China, la India, la Organización de Cooperación de Shanghái ya sabía que la OTAN estaba en un momento que debía dar un golpe fuerte para cambiar de alguna manera o intentar frenar su caída definitiva. Y ahí puso en marcha inmediatamente sus dispositivos para ir por Rusia. Claro que Rusia se enteró y estaba enterada de antes, entonces el 10 de enero destruyó los laboratorios en Kazajistán, laboratorios de guerra biológica, bacteriológica y nuclear, y luego inició el mismo avance para destruir las capacidades de guerra nuclear, bacteriológica y biológica que la OTAN tenía construida y desarrollada desde el 2014 en Ucrania. Por eso, esta guerra en Ucrania, que se libra por ahora en el terreno de la nación ucraniana, en realidad es una guerra entre la OTAN, el proyecto financiero unipolar globalista, enfrentado al multipolarismo, expresado en su primera línea por Rusia, pero detrás está la India, está China, está Vietnam, está Irán, incluso en una posición oscilante, pero en esa posición oscilante de Turquía tiene más de apoyos a Rusia que de apoyos a la OTAN. Recordemos que Turquía es un viejo imperio que nunca ha envejecido. Por lo tanto, sigue jugando y es el que permite que la guerra de la OTAN no entre al Mar Negro. Entonces, esto también vamos a poder verlo, leerlo, repensarlo en este libro. En este momento, esas transnacionales financieras globales se encuentran con una presión muy alta porque esas transnacionales financieras globales y un unipolarismo financiero global, con su guerra civil en Estados Unidos contra el continentalismo, contra el viejo complejo industrial militar fuertemente asociado al Comando Sur, esa guerra civil le está consumiendo más del 50% de sus energías. Incluso podríamos decir que es muy probable que el globalismo, el Partido Demócrata, Biden, pero particularmente los Clinton, los Obama, pierdan el control de la Cámara de Representantes en Estados Unidos en el 2022. Otro golpe muy fuerte. Y todo esto es una idea de la magnitud de la guerra civil en Estados Unidos. Además de los datos de la aceleración de la espiral de la confrontación callejera y una multiplicación casi por 7 de los muertos. Todos sabíamos que había una violencia callejera en Estados Unidos, pero esa violencia callejera se ha multiplicado por 5, por 7. Pero, ¿en qué momento se encuentra la guerra civil en Estados Unidos? En un momento incluso donde ya empieza a haber figuras militares del ejército norteamericano del lado continentalista que salen a hablar, generales de una estrella, y del otro lado almirantes. Es decir, altos oficiales de las fuerzas navales, como voceros por ahora. Esa confrontación y esa guerra civil es muy importante porque es el núcleo mismo que procesa la perestroika norteamericana, la caída de la oligarquía financiera norteamericana como actor de poder a nivel internacional, en la primera línea. Por eso es importante esto. No puede entenderse la caída del Imperio Romano si uno no percibe profundamente la guerra civil al interior del Imperio Romano entre dos fracciones de la oligarquía romana. Una que avanzaba acumulando poder, en el caso de hoy financiero, y la otra retrocediendo, perdiendo poder
a la hora de acumular no solamente beneficios financieros, sino también beneficios militares, poder militar, la capacidad de seguir proyectándose en la historia como actor de poder internacional. Bueno, eso es lo que le está pasando a la oligarquía continentalista con centro en Texas, y por eso reacciona tan virulentamente construyendo esta guerra civil en Estados Unidos. Por eso, porque todos aprendimos el lugar que tuvo en la caída de todos los imperios la guerra civil, es que nosotros pusimos el foco en la perestroika norteamericana y particularmente en el núcleo específico que procesa todas las perestroikas, que es la guerra civil, la fractura, el enfrentamiento y la debilidad que se construye entre las dos fracciones. Y en esa debilidad, en esa fractura, emerge los nuevos actores que empiezan a tener un papel y un rol mucho más propositivo, positivo, y ese lugar es el que empieza a ocupar el multipolarismo pluriversal de naciones, que incluso empieza a revalorizar el lugar de las naciones y las regiones, con el BRICS y el BRIC+, o el BRIC+. Entonces, en este momento estamos, y este libro permite entender cuál es la debilidad de las oligarquías financieras, de las viejas oligarquías financieras.